Hola Masterfam, bienvenido a escuchar una gran conferencia sobre liderazgo. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti. Que la disfrutes. Esta saga, comenzó el lunes pasado con Diego Correa. Los que no estuvieron en esa charla, les recomiendo que la vean. Comenzamos hablando de los dos primeros pasos, que es a quién escuchar y la capacidad de aprender. Y en esos dos primeros pasos, Diego pues, nos hablaba de la importancia de tener un maestro y nos hablaba de que siempre debemos estar buscando la información de calidad o de la mejor calidad posible para nosotros poder interiorizar eso en nuestro conocimiento y poder crecer con ese conocimiento. Entonces, si escogemos un mentor, si nos volvemos aprendices de alguien que se puede considerar el mejor en algo, pues tú vas a ser el mejor en algo. Y de eso se trata. Nosotros aquí en la Top Masterclass lo que buscamos es eso, traer los mejores mentores para ustedes, pero al mismo tiempo depende de ustedes coger ese conocimiento y de pronto a veces no tragar entero, sino investigar, profundizar y un poco más allá. Y si ustedes hacen eso, les aseguro que les va a cambiar su vida y que van a comenzar a cumplir sus deseos. Y básicamente su deseo es su mandato, es como tener la lámpara de Aladino. Y yo pregunto, ¿a quién no le gustaría tener la lámpara de Aladino? ¿A quién no le gustaría tener una lámpara que realmente ustedes puedan pedir todos sus deseos y cumplirlos? Y realmente a todos nos gustaría en algún momento dado. Es un tema realmente que si nosotros sabemos programar nuestro subconsciente y si actuamos basado en esos deseos que queremos, realmente los vamos a poder hacer realidad. Y de eso se trata esta información que te estamos brindando, de que tú puedas aplicar 4 pasos. El primero es a quién escuchar, que fue el que nos habló Diego la semana pasada, y que puedas aumentar tu capacidad de aprender. Y tu capacidad de aprender, que es el segundo paso, es cómo tú puedes coges esa información y la llevas a tu vida. O sea, y tiene que ver con la voluntad de aprender, o sea, qué tanto ustedes están abiertos a aprender. Yo creo que las 300 personas que estamos hoy en esta conferencia realmente están buscando información y están buscando aprender, o sea que se puede decir que todos ustedes tienen, o todos nosotros tenemos una gran voluntad por aprender. Y el otro es la capacidad o la voluntad de cambio. ¿Qué tanto somos capaces de coger una información y llevarla o interiorizarla, ponerla en práctica, digámoslo así, para poder realmente cambiar nuestras vidas? En la medida que nosotros hacemos eso, en la medida que cogemos esa información que nos enseña un maestro o que aprendemos hoy en día de todos estos medios y la llevamos a nuestras vidas y cogemos digamos así, la voluntad de querer adquirir nueva información y la voluntad de cambiar y empezamos a hacerlo, pues nuestra vida comienza a cambiar. Ahí entramos en el tercer tema, que es lo que se llama la balanza de aprendizaje. Y la balanza de aprendizaje realmente lo plantean como una balanza. O sea, de un lado está nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y del otro lado de la balanza está lo que es accionar. Entonces, por un lado tenemos el deseo, el sueño, las metas, nuestra mente, los objetivos que nos planteamos, la forma como vibramos, la forma como sentimos, nuestra energía, la intención que le ponemos a las cosas, y digamos, nuestro plan, todo nuestro enfoque, el por qué hacemos las cosas, nuestra motivación. Y del otro lado tenemos la acción, el hacer, el ejecutar, cómo hacerlo, el concretar, el implementar, el definir, o sea, actuar en ese sentido. Eso es una balanza, pero es una balanza que yo, si no tengo claro qué es lo que yo quiero, que es la parte de pensamiento, de nada me sirve actuar. Sin embargo,
digamos que lo así, que la práctica hace el maestro, y que en la medida que uno tenga gran capacidad de aprendizaje o voluntad de aprendizaje, pues podemos a través de la práctica ir perfeccionando una técnica. Nos pasan, nos pasa como, por ejemplo, la película esa del último samurái, que es con los samuráis mostraban toda la historia de cómo los samuráis cogían una habilidad y la practicaban y la practicaban y la practicaban y la practicaban hasta que la perfeccionaban y la llevaban a un nivel de maestría o una disciplina diaria que lo llevaba a eso. De ahí sale muchas veces el dicho ese de que la disciplina vencerá la inteligencia, porque si tú eres disciplinado en aprender y en adquirir nuevos conocimientos y en implementarlos en tu vida, te vas a volver un maestro en algo. Y de eso se trata. Entonces, si tú tienes la balanza clara entre yo aprendo, yo enfoco mis pensamientos con ese aprendizaje, me siento bien por ese nuevo conocimiento y cojo ese conocimiento y lo llevo a la acción, y entre pensar y actuar tengo esa balanza, pues empiezan a cambiar las cosas en mi vida. Y bueno, aquí en la Todd Masterclass hemos hablado un montón de veces de eso. Realmente, yo de hecho hay una conferencia que está en nuestra página web que es Tu plan para trascender. Y de hecho la primera parte del módulo Maestría de Vida se trata de eso, de que la gente aclare sus pensamientos. Y por eso esta es una charla que hemos hecho, que cayó como anillo al dedo en enero, y que cayó como anillo al dedo en lo que hemos venido hablando, lo que hicimos el 31 de diciembre con nuestra conferencia, de querer que ustedes realmente puedan coger esa información y sacarle el mejor provecho. Hay que planear, y un plan muchas veces no se ejecuta solamente pensando en la parte externa o en el hacer o en lo que es lo que se quiere, sino muchas veces en desarrollar el interior. Y se trata de que ustedes, o que todos aprendamos a, digamos, desarrollarnos desde el ser, pasar al hacer, para después tener. Y de pronto ponernos las metas en el tener, pero el trabajo realmente comienza en nosotros mismos, en nuestro interior. Y en ese proceso hay que ponernos también metas desde nuestro interior, desde nuestro pensamiento, desde nuestras emociones, desde nuestro cuerpo, desde todo lo que es nuestro espíritu también, que hace parte de nuestro interior, y empezar a crecer en cada área un paso a la vez o un granito a la vez. Y si yo me enfoco solo en el tener, o si me enfoco solo en que quiero una casa de tal cosa, que quiero ganarme tal, que quiero, pero no me enfoco en mí, pues muchas veces puedo obtener esas cosas, pero no tengo mentalmente la capacidad de retenerlo. Y ves tú gente que se vuelve rica y es insatisfecha, es de pronto exitosa en algún aspecto de su vida, pero tiene muchos vacíos, y en otros aspectos de su vida realmente no se siente completo. Y en esa medida nosotros tenemos que tratar de balancear el crecimiento de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, para podernos sentir completos, para podernos sentir felices en cuanto a que lo que hacemos es lo que nos gusta, en cuanto a que aportamos a nuestra familia, en cuanto a que aportamos a nuestra profesión, a nuestra economía, y no solamente pensar en las cosas en el tener. Entonces, cuando yo empiezo a mirarme a buscar en mi interior, lo primero que empiezo es a despertar ese pensamiento, ese deseo, ese espíritu. Y el espíritu es la esencia de nosotros. O sea, cuáles son dónde estoy yo hoy, cuáles son mis cualidades, mis habilidades, y cómo puedo coger esas habilidades para ayudarme a mí y ayudar a los demás, y empezar a crecer en ese aspecto. Todo es importante. Desde el lado de la balanza de entrenamiento, es
definir mis deseos, definir mis metas, definir mis objetivos y mis emociones asociadas a cada una de ellas. Una de las cosas que yo recomiendo y que muchos de nosotros en 31 de diciembre pedimos unos deseos con las uvas, o esa es una costumbre occidental, pero es una costumbre que muchas veces se quedan simplemente ahí. Pero si lo llevamos a un papel y empezamos a hacer un listado de las cosas que queremos y después me pregunto qué las voy concretando, y como se definía, como hablábamos anteriormente de los objetivos SMART, soy específico de qué es lo que quiero, me establezco metas medibles en el mediano, en el corto plazo, y empiezo las vuelvo realistas, cosas que realmente yo pueda hacer en el corto plazo. Y me voy desde el tener, o de lo que yo quisiera tener, o lo que yo quisiera hacer, y me voy, digamos, a largo plazo, 4 o 5 años, y me voy al mediano plazo, 2 años, y me voy al inmediato, y voy bajando ese objetivo a una meta, y esa meta a una tarea. En la medida que yo ejecuto la tarea, pues empiezo a avanzar. Y en la medida que me voy midiendo esas tareas y empiezo con disciplina a empezarlas a hacer diariamente, y voy cumpliendo una meta. Y en la medida que cumplo una meta, pues voy cumpliendo un objetivo de alguna otra forma. Entonces, yo les aconsejo que si no lo han hecho, comiencen a hacer su listado de las cosas, escriban su plan de vida, su plan de trabajo, hagan un listado inicialmente. Y ese listado, depúrenlo de tal manera que quede muy claro qué es lo que quieren, cómo lo que hay que hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, dónde lo van a hacer, quiénes son los que actúan en ese sentido, el qué, cómo, cuándo y dónde. Y en la medida que yo lo escribo, me voy llevando ideas que me permiten poderlo haciendo realidad. Esa es una forma de aprender, y es una forma de planear, y es una forma de poder empezar a visualizar las cosas. Y en ese sentido, priorizar. Si yo tengo muchas metas, y de pronto vivir en el exterior, y de pronto otras acá, y unas chocan con otras, hay unas que son más importantes para mí, y hay unas que realmente son alcanzables a corto plazo, y unas que son un poco más allá. Entonces yo debo prestar la atención a aquellas que realmente son más urgentes, o son necesarias para poder llegar al siguiente nivel. Y en esa medida, entonces ahí sí buscar o sea, esto es lo que yo quiero. Entonces, si yo quiero ser el mejor fotógrafo, o en este caso, pues, con el mar, ayer cumplí de hecho un sueño, o sea, siempre he querido surfear. Ayer por fin me sometí a tomar clases de surfing, y fue una experiencia muy chévere, y no sé por qué no lo había hecho antes. Realmente es cuestión a veces de querer y lanzarse a hacerlo. Y en ese sentido, así son las cosas. O sea, a veces es cuestión de ponerlo en un papel claro qué es lo que uno quiere, y buscarlo y hacerlo. Y es donde nosotros nos hacemos responsables de nuestras vidas, y nos hacemos responsables de que las cosas sucedan. Y cuando empezamos a llevar ese balance entre lo que yo quiero y el actuar, empezamos a hacer que las cosas sucedan. Entonces, si yo establezco qué es lo que yo quiero, y me busco un maestro a quien escuchar, y empiezo a absorber ese conocimiento, llevando la voluntad de aprender y la voluntad de interiorizar eso, y empiezo a planear adecuadamente qué es lo que quiero, y empiezo a actuar, las cosas se empiezan a hacer realidad. Y es ahí donde los deseos se vuelven realidad, y es donde realmente nosotros podemos empezar a cambiar. Entonces, préstenle atención mucho a lo que está sucediendo, o lo que va a pasar en las próximas conferencias y en estas conferencias. Nosotros vamos a estar hablando de bueno, comenzamos a hablar, como se ve aquí, un segundito, pongo la presentación. Comenzamos a hablar el 4 de enero con
la capacidad a quién escuchar y la capacidad de aprender. Ahorita estamos hablando de la balanza de entrenamiento y vamos a hablar de los 4 pasos de aprender. Y esos cuatro pasos o esos 4 puntos es todo. O sea, ustedes con eso, aplicando eso, pueden aprender cualquier cosa y pueden volverse maestros y llevar su conocimiento a un punto en que ustedes hagan que se vuelvan realidad de forma fácil. En enero, el 18 de enero, pues va a estar hablando alguien de expertos en el básico y el 1% de tu panorama. Y a final de enero, pues vamos a hablar de la intención y la vibración dentro del proceso, que va a ser parte de lo que vamos a mirar. Entonces hoy vamos a hablar, o estamos hablando de la balanza de entrenamiento, y vamos a hablar también de los 4 pasos de aprendizaje. Y los 4 pasos de aprendizaje, entrando ya en el 4º punto, es un tema que todos pasamos a lo largo de nuestra vida. Es un tema que tiene que ver con la conciencia, los niveles de conciencia, y tiene que ver con los niveles de competencia. Y si hablamos de los niveles de conciencia, hay muchísimos niveles de conciencia. Nosotros aquí en la Top Masterclass hay varias conferencias que hemos hablado sobre los niveles de conciencia, pero básicamente nosotros pasamos desde la inconsciencia a la conciencia. Y en ese nivel de solo sé que nada sé, y que sé pero no sé, y que sé pero tengo que aprender cómo hacerlo, y finalmente hago pero no sé cómo lo hice, que es la competencia inconsciente. Voy pasando por diferentes niveles. Un niño es como una computadora en blanco. Y en nuestros primeros 7 años de vida, y eso también hemos hablado de eso en conferencias anteriores, también en nuestra página y en YouTube está la conferencia esa de Programa tu subconsciente hacia la abundancia, y habla de eso, de que nosotros nos programan en nuestros primeros años de vida con la sociedad que nos rodea, y ese medio sociocultural en que nos movemos nos lleva a una cantidad de creencias y de habilidades y de cosas. Y si no tenemos la información adecuada durante el resto de nuestras vidas, lo que hacemos muchas veces es repetir los mismos acuerdos y las mismas creencias. Pero nosotros estamos en la capacidad de cambiar esas creencias y cambiar esos hábitos. Y en la medida que lo hacemos y empezamos a repetir, que es, digamos, la forma normalmente o la más común de cambiar nuestros caminos neuronales, es algo que nosotros realmente podemos empezar a hacer. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y empiezo a repetir y a repetir y a repetir. Y al momento que yo empiezo a poner en práctica eso, voy creando un camino neuronal que me lleva a adquirir ese conocimiento y a llevarlo a mi subconsciente. Y cuando lo hago en mi subconsciente, cuando lo llevo a mi subconsciente empieza a actuar de la manera alineada con lo que yo deseo. Y ese es el estado ideal, que tú hagas las cosas sin esfuerzo. Cuando tu subconsciente no está alineado y tú te traiciona y empiezas a hacer lo mismo de siempre, porque son, digamos, estás programado para hacer lo mismo de siempre. Entonces, hay que cambiar esos hábitos y hay que empezar a establecer nuevos hábitos que me permitan poder alcanzar eso que yo deseo para poderlo hacer realidad. Y en ese orden de ideas, perdón, cuando nosotros adquirimos un nuevo hábito y lo ponemos en práctica y lo repetimos y lo repetimos, lo estamos llevando a nuestro subconsciente para que nuestro subconsciente de forma automática lo haga. Y así aprendemos todo en la vida. O sea, muchas veces vemos algo en nuestros padres cuando somos chiquiticos y lo repetimos, y uno como bebé o como niño, que escribir repetición. Hay muchas cosas que son grabadas a nivel teta o alfa dentro del subconsciente y se vuelven creencias inmediatas. Y hoy en día existen varias técnicas que me permiten poder grabar a nivel subconsciente de forma rápida. Y también
pues nosotros aquí hemos hablado, o diferentes coaches han hablado de diferentes técnicas, PNL. Del ciclo de aprendizaje, y del ciclo de aprendizaje estábamos hablando que pasamos de los diferentes niveles de conciencia, desde la inconsciencia a la conciencia, y volvemos a la inconsciencia cuando programamos nuestro subconsciente para actuar basado en lo que queremos. Entonces, teniendo en cuenta el conocimiento, si nosotros adquirimos un nuevo, somos inconscientes o no conocemos una información, en el momento que conocemos esa información nos volvemos conscientes de esa información. Pero en el momento que lo llevamos a nuestro subconsciente, empezamos a actuar de forma inconsciente. Entonces, hay un nivel en el que yo conscientemente adquiero ese conocimiento y en la medida que creo memoria muscular, en la medida que programo mi subconsciente, en la medida que hago esas cosas, regreso a un nivel de actuar inconscientemente, de forma automática o alineada con mis deseos. Ahora, cuando hago ahora, por el otro lado del ciclo está lo que es la competencia y la incompetencia. Entonces, yo soy incompetente en la medida que no conozco algo, pero en la medida que voy conociendo eso, me vuelvo competente y voy perfeccionando esa competencia, desarrollando nuevas habilidades y nuevos conocimientos. Entonces, sí, digamos que yo tengo un plano cartesiano donde por un lado está la inconsciencia y la conciencia, y por otro lado está la incompetencia y la competencia. Y en la medida que yo voy adquiriendo conciencia y voy adquiriendo competencia, voy mejorando. Y en la medida que soy consciente y soy competente, que es el paso 3 o el ciclo 3, voy haciendo las cosas de forma consciente y competente. Me voy pasando a la inconsciencia nuevamente porque programo mi subconsciente para actuar con las cosas que quiero. Entonces se vuelve como una gráfica circular, pero me lleva a mí a actuar basado en la inconsciencia competente, que es la forma ideal de llevar a hacer las cosas. Entonces, estas son cosas que se aprenden en la medida que uno hace y hace y hace y hace. Y en la medida que nosotros desarrollamos una habilidad y con disciplina la hacemos y tenemos claro, planeamos qué es lo que queremos, ponemos nuestro deseo, nuestra intención, nuestra vibración y lo planificamos y empezamos a actuar. Y actuamos y practique o programa mi subconsciente con diferentes formas, actúo y lo llevo, finalmente lo logro. Y en el momento que lo logro empiezo a adquirir esa voluntad de aprender de una manera, o sea, tengo más confianza en mí, entonces actúo con más claridad, entonces empiezo a evolucionar y empiezo a crecer en esa gráfica de tal manera que me vuelvo competente, competente consciente y voy llevándolo a que las cosas se hacen con más facilidad y de realidad. Y es donde la ley de la atracción empieza a funcionar y donde mis deseos se empiezan a hacer realidad. Estos 4 pasos, ¿a quién escuchar? Capacidad de aprender, la balanza de entrenamiento y el ciclo de aprendizaje son cosas que yo puedo usar para cualquier cosa que yo desee en mi vida. Si yo aplico toda esa información y la llevo a la práctica, ustedes pueden hacer cualquier deseo realidad o cualquier evento realidad en ese sentido, cualquier deseo realidad. Entonces, es por eso que este audio se llama, o los audios estos se llaman Su Deseo, Su Mandato. Ahora bien, ¿de dónde sale toda esta información? Diego nos contaba la vez pasada de Kevin Trudeau. Él era miembro de una de las asociaciones. Siempre se ha escuchado, por lo menos en el video El Secreto, en el libro El Secreto, hablaban de la piedra esmeralda y de las 7 leyes universales y que solamente esa información pasaba a personas privilegiadas, inicialmente a maestros ascendidos, de un maestro a otro maestro, a sus discípulos, y solamente esa información salía de ahí, y de ahí se convirtió en un tema de hermandad y de unos secretos bien guardados, que las personas que lo tenían
o las personas que tenían esa información no la compartían porque tenían miedo a perder el poder. Y cuando empezaron a revelar esta información, cuando se empezaron a conocer las 7 leyes universales y empezaron, bueno, hay un libro muy antiguo que se llama El Kybalión. El Kybalión es escrito por Hermes Trismegisto, que se dice que es el maestro de Moisés, y él enseña las 7 leyes universales, cómo ponerlas en práctica y cómo empezar a cambiar tu vida de forma adecuada. Y de ahí sale el secreto y de ahí salen las diferentes leyes y de cuestión que aplicaban, que las personas exitosas y ricas aplicaban. Entonces, normalmente era una información que inicialmente la tenían los reyes y después aquellos empresarios que eran parte crucial de la economía en la balanza de las necesidades humanas. Y se daba, esta información se compartía mucho en estos clubes o estas hermandades. Entonces, de ahí se dice que la Skull and Bones, que los Illuminati, que los diferentes hermandades, y que esa información no salía de ahí. Entonces, audios salieron de ahí. Estos audios se supone que son 33 personas de estas hermandades que empezaron a compartir estos audios, y ellos creían que una persona, en la medida que todos estábamos mejor, todo iba a mejorar de forma exponencial y mejor, y que esa información no debía retenerse a un poco de personas, sino que debía salir más allá. Y crearon estos audios, son creo que 12 CDs. Hay algunos, si los buscas en internet, hay unos que están conjuntos o que tienen información conjunta. Y de ahí sale esta información valiosa. Pero si la vemos, y la vemos en El Secreto, y la vemos en La Ley de la Atracción, y la vemos en diferentes libros, en Piense y Hágase Rico, de hecho, porque de hecho el libro Piense y Hágase Rico, que fue la saga anterior que tuvimos en diciembre y noviembre, es un libro que viene de un personaje que también nos contaba Diego la vez pasada, que es uno de los ricos más grandes de toda la historia de petróleo, y ellos empezaron a compartir esta información precisamente para que la economía fuera mejor, para que las cosas fueran mejor en ese aspecto. Entonces, esto es definitivamente es información que nosotros debemos aprender, y es información que nosotros sí o sí debemos poner en práctica. Y que si yo lo uso para cualquier cosa que yo desee en mi vida, si quiero ser cocinero, aprendo al mejor cocinero, practico como mejor cocinero y monto mi restaurante y enseño lo que hago y todo lo demás, voy a ser exitoso y voy a tener grandes resultados en ese sentido. Y asimismo, si quiero cualquier profesión que ustedes quieran desarrollar, o cualquier conocimiento que ustedes quieran poner en práctica e implementen eso, o sea, se buscan un maestro, adquieren esa capacidad de aprender, lo llevan a su subconsciente, lo planifican, actúan, finalmente empiezan a pasar de la inconsciencia a la conciencia, de la competencia incompetencia a la competencia, van a hacer que los deseos se vuelvan realidad. Y esto es algo que no se aprende simplemente escuchándolo una vez. Es algo que hay que escuchar y poner en práctica y volver a hacer y corregir. Y yo les he hablado en mis charlas de planificación en que es un ciclo de mejora continua donde nosotros hacemos ese ciclo de PHBA y empezamos a planear, P de planear, H de hacer, B de verificar y A de actuar. Y vuelvo y cierro el ciclo. Y entonces vuelvo y comienzo. Planeo lo que quiero, actúo, verifico que si se cumplió o no se cumplió, si no se cumplió, y planear, hacer, verificar, actuar. Y vuelvo y corrijo y actúo. Siempre aprendiendo de mis errores, siempre corrigiendo, siempre buscando ser mejor, siempre dando lo mejor de mí en cada aspecto. Y siempre... y
yendo un paso a la vez, un paso más. Si yo hago eso, cualquier cosa que yo desee se va a hacer realidad en ese sentido. Entonces, preguntas. O sea, esto es algo que lo vamos a machacar durante las próximas charlas y que mi primer consejo es cojan en su computador o en su celular, busquen su deseo, su mandato, escúchense los audios y comiencen a interiorizar esta información y verán que las cosas cambian. Vuelvan y véanse esta información, esta presentación en Facebook o en el canal de Facebook de la Top Masterclass. Y repítanse la de Diego y vuelvan y vean esta y escuchen el audio y verán que las cosas realmente empiezan a evolucionar y a cambiar y empiezan ustedes mismos a generar ese mejora continua, ese crecimiento del ciclo. Básicamente eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Gracias, Master Fan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.